Ya que habíamos visto la parte de los datos climatológicos que forman una parte de los datos hidrológicos, la otra parte tiene que ver con los datos del escurrimiento. Cómo generamos la información de datos de escurrimiento, dónde está esta información y qué podemos hacer con esta información, en qué forma se representa. Bueno, lo primero sería ver qué tipos de escurrimientos son los que generalmente tenemos, ¿no? Y cómo definimos el escurrimiento. Y aquí está la definición, que de hecho lo vimos en la primera unidad de la definición de los procesos del ciclo hidrológico, que podemos definirlo como el agua que proviene de la precipitación, que circula bajo o sobre la superficie terrestre, que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta salida de una cuenca, ya sea un cuerpo de agua interno o puede ser hacia el mar. Claro, algo que hemos visto por los procesos del ciclo hidrológico, para que ocurra el escurrimiento superficial, la lluvia debe satisfacer primero demandas de ese espacio del territorio que conocemos como cuenca, donde ¿qué demandas vamos a tener? Infiltración, evaporación, intercepción, almacenamientos internos. Y una vez que se satisfagan estas necesidades, empieza a ocurrir el escurrimiento superficial. Ahora, ¿qué pasa con el escurrimiento? Miren, si pueden ver este gráfico que está en la parte inferior, lo que muestra es la tasa de infiltración y la tasa de escurrimiento en el tiempo, en un espacio del territorio. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a llover, imaginemos que esta es la lluvia, dejen cambiar el color, aquí viene la lluvia, entonces al principio de la lluvia, la infiltración es muy alta, pero si sigue lloviendo, la infiltración va a empezar a decrecer. ¿Por qué? Porque el suelo se empieza a saturar. Empieza a saturarse y en algún momento también de la lluvia, al principio no hay escurrimiento, pero conforme pasa el tiempo y las demandas de la cuenca se satisfacen, empieza a generar escurrimiento. Al principio es poco, la infiltración sigue disminuyendo y el escurrimiento sigue subiendo, hasta que prácticamente la infiltración se hace asintótica a casi una infiltración cero, aunque no, nunca llega a ser cero, siempre mantiene una infiltración mínima. Y el escurrimiento pues también llega a una capacidad en función de cuánto es la altura de lluvia y si esa intensidad se mantiene o empieza a disminuir con el tiempo. Bueno, cuando hablamos de cortos periodos de lluvia, que es cuando nos referimos a las tormentas, a una tormenta en específico, cuando hablamos de tormentas, ahí no nos interesa los procesos como la evaporación o como la intercepción o como la transpiración. ¿Por qué? Porque no tienen relevancia. A escala de tormenta no tienen relevancia. En realidad, a escala de tormenta, que es como el dibujo que tenemos aquí, lo que impacta es la infiltración, solamente la tasa de infiltración. Por ello, cuando hablamos de la respuesta de un espacio del territorio a una tormenta y cómo se genera el escurrimiento, decimos que el escurrimiento va a ser igual a la lluvia menos la infiltración. Es decir, que si yo sé cuánto llovió y sé cuánto se infiltró, puedo saber cuánto escurrió. O podría calcular cuánto se infiltró. Si sé cuánto llovió y le resto lo que escurrió, puedo saber cuánto se perdió por infiltración. Ahora, ¿esto cómo sería? Pues sería de la siguiente manera. Imaginemos yo tengo un espacio del territorio como este y aquí tengo mi red de ríos y entonces ocurrió una tormenta de 10 milímetros. Y yo por aquí mido la infiltración en la cuenca y me dice lo que se infiltró fueron 5 milímetros. Entonces, ¿cuánto se generó de escurrimiento? 10 menos 5, 5 milímetros.
Se generaron 5 milímetros. Ahora, estos 5 milímetros, ustedes dirán, bueno, pero es una lámina. Si multiplico esta lámina por el área de este territorio, me da un volumen, asumiendo que esta lámina es distribuida en todo este espacio. Como esto tiene unas unidades de longitud al cuadrado, lo multiplico por esta lámina y me da el volumen que se generó de escurrimiento. Y ya si tengo el volumen, pues yo puedo pasarlo a caudal, ¿no? Sé en cuánto tiempo se generó y puedo convertirlo a caudal. Es decir, unidades de litros sobre segundo o unidades de longitud al cubo sobre segundo, que podrían ser metros cúbicos por segundo. Muy bien. Entonces yo puedo de aquí calcular con lo que llovió y lo que se infiltró, cuánto se generó de escurrimiento. O viceversa, si sé cuánto se generó de escurrimiento y sé cuánto llovió, puedo saber cuánto se infiltró. Por esta simple relación de que el escurrimiento es igual a la lluvia menos la infiltración o que la lluvia menos el escurrimiento es igual a la infiltración. ¿Y por qué se cumple esto? Porque ante eventos de una tormenta pierden importancia los procesos como intercepción, evaporación y transpiración. Claro, si yo voy a utilizar para periodos muy largos donde no es solamente una tormenta, sino son días o meses, estos eventos vuelven a tener importancia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo voy a diseñar infraestructura hidráulica y como yo diseño para tormentas en específico, pues no voy a utilizar para el diseño estos procesos. En conclusión, es esto, ¿no? Para el diseño hidráulico de estructuras. Bien, con esto en mente, voy a borrar esto y pasamos a esta. ¿Cómo clasificamos los tipos de escurrimiento que se generan en un terreno? Bueno, tenemos el escurrimiento superficial, que sería este, y que es el que vemos en las laderas y en los cauces. Tenemos el escurrimiento subsuperficial, o también conocido como interflujo, que es el agua que se infiltra y que escurre cerca de la superficie. Si recuerdan de este subsuperficial, una parte pasará a ser superficial, pero no todo, solamente un porcentaje. Después tenemos el flujo o escurrimiento subterráneo, que es el agua que se infiltra hasta niveles inferiores al freático. Y que de esta parte subsuperficial, una parte va a pasar al escurrimiento subterráneo. ¿Qué porcentajes? Depende de las características del suelo. Si el suelo tiene una capacidad, es un suelo muy permeable, pues esta relación cambiará a que si fuera un suelo muy impermeable. Estos porcentajes estarán cambiando, ¿no? No en todos lados se cumple una ley de que sea cierto porcentaje superficial, cierta parte subterráneo, a partir del subsuperficial. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que el estado de Morelos es muy famoso porque tiene muchos balnearios. Bueno, tiene muchos balnearios porque tiene muchos nacimientos de agua. Es decir, que mucho flujo subsuperficial se convierte en superficial. Entonces, por las características del suelo, la verdad es que la mayoría se vuelve superficial. Pero bueno, esas son las características que tiene el suelo en ese estado, ¿no? Ahora, aquí está la definición, solamente es cuánto tardan en llegar, cuál es más lento, cuál es más rápido. Como sabemos, el escurrimiento superficial pues es el que llega más rápido hasta la salida de una cuenca. ¿Qué es lo que pasa? Que el escurrimiento superficial va a estar vinculado a una tormenta en particular, mientras que el escurrimiento subterráneo va a ser el que va a llegar más lento, pero porque no corresponde a una tormenta en particular. Puede ser que tenga ahí tiempo encerrado ese escurrimiento y que en algún momento florezca a la superficie. Esto va a depender de qué características tiene ese escurrimiento subterráneo. Y el escurrimiento subsuperficial, pues es el que se infiltra, escurre cercano a la superficie, una parte se percolará y otras a través de una fractura, pues saldrá a la superficie. Muy bien. Este gráfico que muestra el proceso lluvia-escurrimiento nos muestra cómo se distribuye el escurrimiento superficial y el escurrimiento subterráneo. Ahora, aquí hay una parte importante.
Si ven, aquí hay dos conceptos, escurrimiento base y escurrimiento directo. ¿Qué es lo que pasa? Para esto voy a hacerles un dibujo que espero pueda aclarar estos conceptos. El escurrimiento base más el escurrimiento directo generan lo que conocemos como escurrimiento total, que en realidad viene generado pues de todos los procesos hidrológicos en la cuenca. Bueno, voy a dejarles de compartir para poder compartir y hacerles un dibujo. Miren, si yo tengo este espacio del territorio que conocemos como cuenca y tengo aquí la red de ríos y ya tengo aquí un sitio donde estoy midiendo el caudal que circula por este río y entonces veo cómo está la sección y la sección del río es esta. Imaginemos que yo pudiera decirles a alguno de ustedes que fuera a medir. Y como no está lloviendo, pues la verdad es que el nivel del agua está aquí. Y entonces les digo, oye, ¿cuánto fue el caudal que se está midiendo en este momento? Y entonces ustedes me lo reportan y me dicen, ¿sabe qué? Son 2 metros cúbicos por segundo. Y les digo, velo registrando en una gráfica, donde en el tiempo, cada 30 minutos, vayas registrando el caudal. Entonces me dicen, pues fue en este momento 2 metros cúbicos por segundo. A la siguiente media hora, 2 metros cúbicos por segundo. A la siguiente, 2 metros cúbicos por segundo. Y van uniendo los puntos. Y entonces llega una tormenta que se distribuye así en el tiempo. Y es un yetograma, si recuerdan, esto es un yetograma que tiene el tiempo aquí y aquí tiene la altura de precipitación. Y entonces esa tormenta empieza a llegar sobre la cuenca y ustedes la ven y dicen, ¿sabe qué, profe? Empezó a llover. Tú sigue registrando los caudales. Pues el siguiente fueron 6 metros cúbicos por segundo a la siguiente media hora. A la siguiente media hora fueron 14 metros cúbicos por segundo. Y así fue subiendo. Y para de llover. Se llega hasta este tiempo y para de llover. Y en algún momento la curva o el dibujo empieza a bajar. Y me dice, ¿sabe qué? El máximo que se registró fueron 25 metros cúbicos por segundo. Y después la curva empezó a bajar. Y les digo, tú sigue midiendo hasta que llega un valor más o menos como de 3 metros cúbicos por segundo. Y me dice, pues ya no ha bajado, se ha quedado en 3 metros cúbicos por segundo, 2.5, por ahí ha variado. Y hizo esto. ¿Qué pasó? Que en el momento cuando midió estos caudales, empezó a subir, ¿no? Empezó a subir, hasta que llegó a este valor, al máximo. Este fue el nivel máximo. Bueno, cuando hablamos de los conceptos de escurrimiento directo y escurrimiento base, ¿qué es el escurrimiento base? El escurrimiento base es lo que por sí mismo ya genera el río, sin necesidad de que llueva. Entonces, esto era su escurrimiento base del río. Cuando el compañero estuvo midiendo y registraba solamente 2 metros cúbicos por segundo, todo esto es el escurrimiento base del río. ¿Y cuál es el escurrimiento directo? El escurrimiento directo dice por su definición que es el que está asociado a una tormenta. Como esta tormenta fue la que sucedió y fue la que generó este escurrimiento, lo que quiere decir que todo esto es el escurrimiento directo y será lo que reconoceremos como escurrimiento directo. Y si lo viéramos acá en la sección del río, sería toda esta parte escurrimiento directo. Entonces, el escurrimiento total lo forman el escurrimiento directo más el escurrimiento base. Ahora, ¿de dónde viene el escurrimiento base? Pues nomás recuerden, ¿de dónde viene el agua a los ríos? Pues del agua subterránea. Esto viene del agua
subterráneo. Y esto es lo que nos conforma el escurrimiento total. Si ustedes van algún día al río Colima en el mes de marzo y ven agua, sepan que eso que lleva es escurrimiento base. Si ustedes ven que crece el caudal en el río, lo que están observando es el escurrimiento base más el escurrimiento directo. Ahora, ¿cómo diseñamos en hidrología y todos los proyectos, los estudios hidrológicos? Para poder hacer los diseños, consideramos el escurrimiento base más el escurrimiento directo. Es con lo que diseñamos, ¿no? A veces sumamos los dos para poder hacer los diseños. ¿Les queda claro aquí estos conceptos? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estos conceptos? Escurrimiento directo, escurrimiento base y escurrimiento total. ¿O les quedan claro más o menos de dónde vienen estos conceptos? A mí me queda claro, profe. Claro, profe. Sí, queda claro, profe. Muy bien, entonces voy a continuar. Voy a dejar aquí el dibujo. Dejen. Borro. Y voy a volver otra vez a la presentación. Muy bien, si nos queda claro esto del escurrimiento base, que en realidad, ¿por qué llevan agua a los ríos? Pues por lo que se percola, por lo que se infiltra, por lo que llega de escurrimiento subsuperficial lento que se percola. ¿Y de dónde va a venir el escurrimiento directo? Pues de lo que venga como escurrimiento superficial, por la tormenta, por la lluvia, de lo que se intercepte y lo que caiga y que se genere en escurrimiento superficial, y lo que sea escurrimiento subsuperficial, que aflore a la superficie, porque viene rápido, muy cercano a la superficie, y se vuelve escurrimiento directo. Y esto es lo que en realidad está midiendo la Conagua. La Conagua lo que mide es escurrimiento total. Él no separa escurrimiento directo ni base, sino que mide escurrimiento total. Muy bien. Pues la transformación de la lluvia en escurrimiento, pues es el concepto más complejo que tenemos ahí dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Cómo pasa de aquí hasta acá, que es lo que veíamos también en la unidad 1, dentro de los conceptos de los procesos del ciclo hidrológico. Bueno, lo que veamos eso como espacio del territorio, en realidad en hidrología lo conocemos como la cuenca. Todo ese espacio del territorio que hasta ahorita le había llamado muchas veces un espacio en el territorio, bueno, en hidrología le conocemos como la cuenca, y eso es lo que vamos a entrar la siguiente semana en la unidad 3 y de lo que tenemos que caracterizar. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos la lluvia que va a entrar y que ya hemos visto que se distribuye en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, ¿cómo? A través del hietograma. Podemos dibujar cómo se distribuye en el tiempo. Y en el espacio, ¿cómo? Cuando hacemos una interpolación de la lluvia en el espacio, podemos ver cómo se ve en un mapa. Ahora, tenemos el escurrimiento. Este no se distribuye en el espacio. Este solamente se distribuye en el tiempo. Y vamos a poderlo ver a través de un gráfico que vamos a conocer como hidrograma, que es el comportamiento del caudal en el tiempo. Y ahí vamos a poder ver su distribución en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver el comportamiento de la lluvia, tirárselo a la cuenca y ver cómo responde esto para generar el escurrimiento. Claro, esa superficie de la cuenca o esa superficie del territorio que conocemos como cuenca tiene que tener unas características. No todas van a responder igual. ¿Qué es lo que va a afectar? Lo que va a afectar, pues, la topografía que tenga y cómo son unos que vamos a llamar índices morfométricos, o también conocidas como características fisiográficas. Es decir, que si tiene una pendiente muy fuerte el terreno, cambiará la respuesta. Si tiene una pendiente muy suave, cambiará la respuesta. Si está muy bifurcada la red de ríos, es decir, que tenga muchos brazos que compongan la red de ríos, pues responderá de una forma. Si solamente es una corriente, pues responderá de otra forma. Entonces, tenemos que caracterizar este espacio en el territorio para poder conocer cómo va a ser la respuesta en el escurrimiento ante una tormenta en específico. Y es lo que vamos a aprender a hacer en unidad 3, hacer toda la caracterización de este espacio del territorio. Con esto, lo siguiente sería cómo se mide el escurrimiento de una cuenca, cómo se realiza la medición. Pues vamos a tener que se mide en gasto.
Cuando ustedes vean cómo reporta la Conagua, lo reporta en Gauss. También en otros le podemos conocer como caudal o flujo volumétrico. ¿Y cómo está definido? Pues como el líquido que pasa por una cierta sección en una unidad de tiempo. ¿Y cuáles son las unidades comunes para poderlo mostrar? Pues son litros por segundo cuando los caudales son muy pequeñitos o metros cúbicos por segundo cuando los caudales son grandes. Generalmente, para ríos se reportan en metros cúbicos por segundo. Por ejemplo, en el río Armería, ¿no? El río Armería puede generar escurrimientos o caudales de hasta 3,200, 3,500 metros cúbicos por segundo, que son caudales muy, muy grandes. Bueno, ¿y cómo se llama a ese proceso de hacer la medición? Se conoce como aforar o como aforo. Cuando yo voy a hacer la medición, se le conoce como aforo. Esa es la actividad, ¿no? Y a la persona que realiza la actividad se le conoce como el aforador. Ahora, ¿cuáles son los métodos que utilizamos en México para poder medir el escurrimiento en un río? Tenemos el método sección control, método sección pendiente, método sección velocidad, el método de los trazadores y las curvas de gasto, que es un método indirecto. Todos estos son métodos directos, estos cuatro, y este es un método indirecto, es decir, que no se mide de manera indirecta, sino que se infiere a posteriori ese dato. Ahora, ¿qué es una sección de control? ¿Ustedes recuerdan alguna sección de control que hayan visto en algún curso de hidráulica? ¿Dónde existe una relación entre el caudal y un tirante? ¿En dónde pueden encontrar eso? ¿Recuerdan de algún curso de hidráulica que hayan visto alguna de estas relaciones? Profe, serían las compuertas, ¿no? Los canales. Una compuerta es un elemento que permite tener una relación, exacto, una compuerta es uno, y el otro es un vertedor. Un vertedor también es una sección de control, que es un punto donde tú puedas tener un control y saber cuánto gasto está pasando. Por ejemplo, en un canal de riego se colocan vertedores o se colocan compuertas y eso te permite tener una relación caudal tirante. ¿Por qué una compuerta es una sección de control? Porque si tú colocas la compuerta, tú sabes que para cierta apertura pasa cierto caudal. Entonces, es también una sección de control, una compuerta. Y también un vertedor, ¿no? ¿Cuáles son las secciones de control más utilizadas para forar? Pues son los vertedores, que son generalmente los que permiten tener una relación entre una cierta altura del agua sobre el vertedor y el caudal que está circulando. Ahora, estas secciones de control tienen un problema, que son para caudales pequeños. O sea, por ejemplo, colocar un vertedor sobre el río Armería, pues sería bastante complicado, ¿no? Para poder estar aforando ahí la corriente del río Armería. No sería el método más ideal. Y esto es porque este método, pues, es para secciones pequeñas, para caudales de ríos pequeños. Más o menos aquí vemos instalado uno. Aquí pueden ver ustedes el vertedor, que es una sección triangular, un vertedor triangular de pared delgada y que está aforando esta pequeña corriente. Si ven, esta es la dirección del río. Si recuerdan, se mide la altura del agua, aguas arriba, a una cierta profundidad, una cierta distancia L aguas arriba. Y aquí, si ven, esta estación está midiendo los datos en tiempo real, está recopilando los datos. Y entonces está midiendo las alturas y estima el caudal. Y con eso podemos saber el caudal que está circulando. Pero bueno, tenemos la limitante que es para secciones pequeñas. Este por Conagua es muy poco utilizado aquí en México. Sí se utiliza, pero en muy pocas corrientes. Prácticamente en cuencas experimentales es donde se está realizando este tipo de mediciones. Bueno, otro método, el método sección pendiente. Este método
se va a utilizar cuando pase una avenida y, por ejemplo, hayas tenido todo un método para seleccionar, por ejemplo, el sección velocidad, y no haya sido posible estimarlo por ese método. ¿Qué es lo que pasa? Que pasó la avenida, se llevó mi instrumentación para medirlo por sección velocidad o por algún otro método y no tuve forma de poderlo medir. Entonces va la Conagua y utilizando el método sección pendiente estima el evento una vez que pasó este. Para eso, ¿qué vamos a requerir? Requerir la topografía del sitio, es decir, vamos a ir y levantar un tramo del río, levantar una sección, levantar otra sección y la topografía de este tramo. Y además, identificar las marcas hasta dónde llegó el agua, hasta dónde llegó el agua. Una vez identificadas las marcas, vamos a construir una ecuación, que en realidad la ecuación ya está construida, no es que se tenga que construir, y es una ecuación que se construye con base a la fórmula de Manning o la ecuación de Manning y la ecuación de Bernoulli, la ecuación de la energía, si ustedes recuerdan la ecuación de la energía. Bueno, este es el esquema de las dos secciones, esta sería la sección 1, aquí tenemos la sección 1, la sección 2 del tramo que se va a levantar. Levantamos la topografía, esto tiene una longitud, y entonces con la ecuación de Bernoulli y las ecuaciones de Manning, perdón, y la ecuación de Bernoulli, asumiendo una pérdida por aquí, podemos construir una ecuación que nos permite estimar el caudal. ¿Qué forma tiene esta ecuación? Bueno, se puede demostrar, si hacemos ahí unas sustituciones algebraicas, que se puede llegar a esta ecuación que está aquí, en la cual este K subíndice D no es más que el módulo de sección, que es el área hidráulica por radio hidráulico a la 2/3 sobre la rugosidad del tramo. Aquí están las áreas hidráulicas, aquí está la longitud del tramo, aquí está la diferencia de profundidades, aquí la longitud del tramo, aquí el ancho de la sección, aquí la gravedad, y con eso estimamos el caudal. Y sabemos o podemos estimar cuál fue el caudal que se presentó. Este es el método sección pendiente. Este sí es muy utilizado por Conagua cuando no es posible estimar el caudal o cuando se asume que el caudal que se está presentando está sobreestimado. Porque en ocasiones los aforadores pues sobreestiman el caudal y para eventos muy extraordinarios lo que hace la Conagua es que aplica esta técnica o este método para poder revisar si ese caudal fue estimado adecuadamente. Bueno, el otro método y el que más utiliza México y la Conagua para poder estimar los caudales en ríos es el método sección velocidad. Y seguro el maestro Parbul o el maestro Mario se los mostraron. ¿Este método en qué consiste? En medir la velocidad en varios puntos de la sección transversal, calcular la velocidad media y después determinar el gasto por medio de qué ecuación, la ecuación de continuidad, que dice que el caudal es igual al área por la velocidad. Ahora, el chiste de esto es estimar bien la velocidad media. Si yo tengo una buena velocidad, voy a estimar un buen caudal. Si la velocidad está sobreestimada o subestimada, pues el caudal tendrá enormes consecuencias en ello, ¿no? Ahora, ¿cómo mido la velocidad? La velocidad se determina utilizando un aparato que se llama molinete, que es como el que ven aquí. Ahí en la facultad, en el laboratorio, tenemos algunos molinetes, ¿no? Unos pequeños, otros más grandes para hacer mediciones en canales o en ríos. Tenemos diferentes instrumentos para poder realizar la medición de la velocidad. Ahora, aquí vemos la distribución de las velocidades. Si ven, esta es la distribución de las velocidades. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas líneas de velocidad? Si alguien lo dice antes de 5 segundos, tiene un punto más en el examen teórico. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que no lo conocen, se llaman isótacas. Isótacas. Profe, sí lo vimos, pero no con ese nombre. Bueno, estas líneas, ¿qué características tienen? Que unen puntos de igual velocidad. Seguro ya vieron las curvas de nivel, ¿no? Que son las isolíneas de igual altitud.
Bueno, así como estas se llaman curvas de nivel, porque unen curvas de igual altitud, existen estas que unen curvas de igual velocidad en flujo y se llaman isótacas. Bueno, esto lo que muestra este diagrama es que si yo viniera con mi molinete y lo metiera aquí y metiera la velocidad y dijera, pues me dio 2.5 metros por segundo y lo metiera para calcular mi caudal y alguien diría, uy, pero este caudal, pues parece que no está de acuerdo a lo que está hecho mediciones aquí. Es porque estoy tomando un valor muy puntual en esta parte. Pero en realidad la sección varía en las velocidades. Las velocidades más bajas, ¿dónde van a estar? Pegadas a las paredes de la corriente. ¿Por qué? Por la fricción que tiene con esta parte del flujo. Ahora, la máxima velocidad no va a estar en la superficie. ¿Alguien me podría decir por qué no está en la superficie la mayor velocidad? ¿Por qué le viene a la cabeza? ¿Por qué pensarían ustedes que no puede estar en la superficie la máxima velocidad? ¿Alguna idea? Pues, según yo, por la fricción por el viento, ¿no, profe? Así es, exacto. La fricción con el que tenga con el viento, la superficie libre del agua, además de la rotación de la Tierra, pues va a hacer que no esté ahí la mayor velocidad, pero sí muy cercana a la superficie. Más o menos, ¿a qué altura se presenta? A 0.95 del fondo, sería 0.95 de Y, o si lo viéramos desde la superficie, a 0.05 de Y, si es de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dividir esto en una malla y tomar diferentes velocidades. Entonces, lo que hizo aquí esta persona estaría mal, medir aquí, y le diríamos, no, pues así no se realiza. Lo que tendrías que hacer es lo siguiente, trazar una malla lo más fina posible y dividir esto en una cuadrícula y tomar medición aquí, al centro de las mallas. Y eso sí te va a dar una velocidad media bastante representativa de la corriente. Y ese valor sí lo puedes meter aquí y te va a dar un buen caudal. Y no va a estar sobreestimado el valor del caudal. Bueno, este es el método de la sección velocidad y es el que más utilizamos en México. Cuando ustedes vean ahí los registros de caudales, la mayoría se estiman con este método. La mayoría de las corrientes. Ahora, aquí les muestro nada más molinetes para que vean ahí imágenes de molinetes. Aquí están los más antiguos, estos mecánicos. Por aquí está este molinete, este ya es más actual, es de estos sónicos que ustedes van registrando con unos audífonos el número de revoluciones que va dando ahí el molinete. Algunos ya no son sónicos, otros ya los van registrando de manera automática. Y aquí tenemos otro molinete. Y aquí tenemos ya lo que pasa cuando el río es muy grande, ¿no? Si el río es muy grande, pues ya no puedo andar haciendo esto, yo andar metiendo aquí el molinete, sino que tiene que ser a través de una canastilla, como esto. Por ejemplo, los ríos allá en Chiapas se miden con esto, el río Lerma, todos los ríos ya importantes de México se miden con este sistema, que son un sistema de canastillas. Y si ven, ya está marcado en el río, ya están las marcas de dónde se tiene que medir, ya está marcado. Y de hecho, en la canastilla ya está marcada la profundidad hasta la que tiene que sumergir el molinete para estar haciendo las mediciones. Entonces, es a través de este sistema que está aquí, como se realiza la medición. Muy bien. El método de trazadores. El método de trazadores es lo que generalmente hacemos cuando vamos a un río y tenemos que hacer una estimación de la velocidad. ¿Qué hacemos? Pues tenemos una sección, lanzamos un objeto, medimos la distancia y vemos cuánta velocidad tardó esa longitud entre el tiempo que tardó y calculamos la velocidad. Medimos ahí, estimamos un área de una sección y con eso podemos saber más o menos cuál fue el caudal que se presentó. Claro, no es un método que tenga una exactitud muy importante, por lo tanto, pues es muy limitada en México. Generalmente lo hacemos cuando vamos a campo y queremos hacer una estimación más o menos de la velocidad y del caudal que puede circular en esa corriente. En algunas ocasiones se pueden utilizar sustancias fluorescentes.
principalmente que no sean radiactivas, para que no le generen problemas de contaminación en la corriente, como azul de metileno, como alguna que no sea intrusivo con el medio ambiente, ¿no? Pues la verdad es que no es un método que se utilice mucho en México, pero sí nos sirve cuando vamos a campo y queremos hacer un trabajo ahí y no tenemos ni molinete ni nada para hacer la medición. Bueno, la curva de elevación es gasto, que es el último de los métodos. Este método les decía que es indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque en realidad la curva de elevaciones gastos se construye a partir de alguno de los métodos anteriores. ¿Qué es lo que hacemos? Si yo tengo una corriente, imaginemos que yo tengo un río como este, y entonces voy a construir un gráfico que tenga elevación y caudal. Entonces, yo digo, voy a medir, aquí va el nivel del agua. Mido la velocidad, calculo el caudal y veo, coloco aquí una regleta y veo qué altura alcanzó. Y digo, bueno, alcanzó tal altura y tiene tal caudal. Entonces lo anoto aquí. Después sucedió una mayor crecida y estimo el caudal. Y digo, bueno, ahora con otra elevación sucedió tal caudal. Y después lo vuelvo a medir por acá y por acá. ¿Qué pasa si lo mido 100 veces? Pues que me van a quedar una nube de puntos como esta. Pues una vez que esté generada la nube de puntos, lo que hago es que le ajusto una curva. Puede ser una curva exponencial, logarítmica, lineal, y me puede quedar una lluvia de y igual a mx más b, donde y ¿qué es? Y es el caudal. M ¿qué es? La pendiente de la recta. X ¿qué es? X es la elevación. Y b ¿qué es? Pues es una constante. Como esta y esta son constantes de la línea recta, esta me queda como la variable independiente y esta como la variable dependiente. Entonces voy a estimar el caudal. Entonces, ¿qué va a hacer el aforador? Que la próxima vez que vaya, como ya tiene esta curva auxiliar, ya no va a estar midiendo con el molinete, sino que solamente va a tomar la altura en la regleta y va a decir, bueno, la altura fue 2.5 metros. Con estos 2.5 metros, ¿qué caudal me da? ¿Lo voy al gráfico o voy a la ecuación? Y entonces ya sabe cuál es el caudal que sucede. Por eso se le llama indirecto, porque no se mide ya de forma directa, sino de manera indirecta a través de esta curva construida a partir de la información de aforos. Y con esto ahorra mucho tiempo, ¿no? Con esto se ahorra mucho tiempo. Nada más que vamos a tener algunas dificultades que les voy a mostrar ahora, qué tipo de dificultades vamos a tener. ¿Les queda más o menos claro este método de cómo construir la curva de elevaciones gastos? ¿No les queda alguna duda de cómo construir la curva? Muy bien. Si no les quedan dudas, voy a pasar a mostrarles qué problemas tenemos con esta. Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Cómo se selecciona la mejor sección para hacer el aforo en un río? Ah, eso es una pregunta muy importante. La sección tiene que ser una sección estable para que no cambie mucho con el tiempo. ¿Por qué? Si yo coloco, imaginen que tengo una curva como esta, y digo, pues aquí voy a construir la sección, aquí va a estar mi sección de aforo. Pues como estoy construyéndole una curva, que en hidrología le conocemos como meandros, puede ser que en un año el meandro se haya movido y ande por acá, esté pasando el río. ¿Y qué está midiendo la sección de aforos? Nada. Va a seguir creciendo este meandro hasta que reviente y regrese y otra vez esté por acá. Entonces, una condición tiene que ser que la sección tiene que ser estable en el tiempo. Entonces, primero, no puede estar en una curva. Esa es una de las cosas que debe cumplir la sección de aforo. Otra cosa, debe ser accesible. Si yo tengo aquí la corriente y digo, pues voy a colocarlo aquí.
Pero pasa que si la coloco aquí, la carretera pasa a 4 horas caminando de este punto y no hay brechas de acceso. Entonces, debe cumplir con la condición de acceso, ¿no? Tener acceso. Accesibilidad, acceso. Que yo pueda tener un acceso rápido. ¿Por qué? Porque el aforador va a tener que estar yendo seguido a estar levantando información y a darle mantenimiento a la estación hidrométrica, a esta sección. Entonces, tiene que ser accesible, ¿no? Que no pueda estar sin acceso ese sitio. Entonces, tiene que ser estable, tiene que tener acceso. Y además, otra condición, tiene que ser que no cambie de sitio. Yo no puedo estar midiendo primero aquí y después decir, ¿saben qué? Pues esto ya no, lo voy a cambiar acá. Tiene siempre que estarse midiendo en el mismo punto. No va a estar cambiando el sitio en el tiempo, que yo mida en otro lado. Tengo que estar siempre midiendo en ese sitio. Por eso, yo creo que les ha tocado ver que en algunos puntos encuentran un puente y el puente está graduado, es decir, que tiene aquí unas mediciones. ¿Por qué? Porque se está utilizando como sección de aforo. ¿Y por qué se utilizan los puentes? Porque los estribos le dan estabilidad a la sección. Por eso los puentes se utilizan como secciones de aforo, en la mayoría de los casos. Son secciones muy estables, que tienen acceso y no tenemos que estarla cambiando en el tiempo. Por eso muchas veces se utilizan los puentes. Y esas son algunas de las condiciones que tendrían que cumplir estas secciones de aforo, ¿no? Bueno, otras cosas ya para estar cerrando esta parte. En teoría, una curva de gastos, esta curva de elevaciones-gasto, debería usarse donde la relación tirante-gasto sea única. Por ejemplo, en los puentes, ¿no? Que sería un caso que puede cumplir con esta parte. Aquí vemos la construcción de una curva de gastos para a un sitio en específico. Aquí pueden ver la elevación y el comportamiento del gasto. Pero algo importante, que va a ser importante, es que tengamos información de gastos pequeños, de gastos medios y de gastos grandes. Que no ajustemos la curva solamente con gastos pequeños. Porque ¿qué pasaría? Que podríamos estar generando errores en la construcción de los gastos. Por ejemplo, esta es la curva de gastos del río Grijalva. Miren, aquí pueden ver cómo es la curva de gastos del río Grijalva. Aquí está para gastos muy grandes, para gastos pequeños. Estamos haciendo mediciones en diferentes estaciones del río Grijalva. El río Grijalva, más o menos para que lo ubiquen, es donde está, o donde va la gente al cañón del Sumidero, que hace eso ahí como lo que se hizo con esa presa que está sobre ese corriente, que generó como una zona para hacer paseos ecoturísticos, ¿no? Ahí en ese cauce. Entonces hay que hacer mediciones para todos los niveles, caudales pequeños, caudales medianos y caudales muy grandes, para poder tener una buena curva de elevaciones-gasto. Si no, la curva la verdad es que no nos va a servir. Ahora, ¿cómo se realizan los aforos? Los aforos en época de no lluvias, cuando no hay lluvias, el aforador va 1 o 2 veces al día. En época de lluvias va hasta 4, 5, 6 veces al día. De acuerdo a la época, es la frecuencia con la que acude el aforador a realizar las mediciones. Bueno, los aforos durante los eventos extremos pues, van a ser importantes. Por ejemplo, cuando sucede un huracán, ¿no? Tomar la medición de cuál fue el valor del caudal que estuvo escurriendo, porque en realidad son los que más generan problemáticas o contingencias hidráulicas. Por eso es importante tener la información de estos caudales. Y bueno, si no fue posible hacer el aforo directo debido a que generó muchos estragos el caudal, pues hacerlo al menos por la sección pendiente para tener una estimación. El método sección pendiente, ese valor que me dé lo tengo que tomar como un caudal estimado. Es decir, que puede tener un cierto rango de incertidumbre.
Es decir, no tomarlo como un valor ya que sucedió, sino como un valor estimado. Ahora, una pregunta que resultaría ¿es necesario actualizar esta curva de gastos? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque hay procesos de erosión y sedimentación en los ríos. Me puede funcionar durante algún tiempo, pero en algún momento tengo que retomar la medición con el método sección-velocidad para volver a calibrar la curva. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues puedo tener problemas como los siguientes. Déjenles muestro qué problemas puedo tener. Al generarse problemas de erosión y sedimentación, que se generan en todos los ríos, puedo llegar a tener este problema. Esta es la estación en el río Atengo, que está en el Estado de México, y aquí pueden ver la curva para el periodo 96-98, y después la curva para el periodo 99-2004. Si ven, cambió. ¿Y esto por qué fue? Porque si yo tengo este río, y aquí realizo la medición de los aforos, si la cuenca cambia los usos de suelo, puede generar más o menos sedimento. Si genera más sedimento, ¿qué pasa? Que va a generarse cambios por sedimentación en la corriente. Y eso va a hacer que la capacidad hidráulica cambie, y al cambiar su capacidad hidráulica se refleje en la curva de gastos. Por eso sí es necesario, al menos a los 2 años, realizar unas mediciones y comprobar que sigue el buen comportamiento de la curva de gastos, para no tener este problema, ¿no? Si no, estaríamos haciendo una subestimación de los caudales, como pasa aquí en el río Atenco. Aquí está, por ejemplo, la curva de gastos del río Papalutla, que está ahí en Veracruz, o la de San Juan Tetelcingo. Aquí pueden ver también cómo hay cambios en el comportamiento de los caudales. Y bueno, pues una vez conocido la curva de caudales o curva de gastos, pues ya con una regleta, un limímetro, un limógrafo, se pueden estar midiendo, ¿no? Ahí en el laboratorio tenemos algunos, y en la siguiente sesión les muestro más o menos cómo están los limímetros y los limógrafos para que trabajen, para que vean cómo trabajan más o menos ellos. Pero es como la regleta de una columna de algún puente, ¿no? Ahí más o menos se los pueden imaginar como ese tipo de instrumentos.